Lo que ha estado ocurriendo recientemente en algunas capillas de la iglesia pudiese ser parte del cumplimiento de una profecía del presidente Henry B. Eyring. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal del Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, de aliento y las impresiones que siempre me comparten todos los días. El día de hoy, mis amigos, como la portada lo indica, quiero hablar sobre algo que vio venir el presidente Henry B. Eyring hace algunos años y nos advirtió. Y esto tiene que ver mucho, hermanos, con lo que mencionaba al principio en la introducción de este video, que ha estado ocurriendo recientemente. A modo de simplemente mencionar estos eventos, porque me parece bastante curioso lo que ha estado ocurriendo, desde septiembre, cuando vimos este ataque directo a la capilla en Grand Blanc, Michigan, se han estado suscitando, hermanos, algunos eventos que van en la misma línea, ya sea de manera directa o indirecta, siempre se ha visto afectado en estos casos un centro de reuniones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de esto, hubo un incendio que las autoridades no han llegado a la conclusión de cómo se produjo este incendio en Sydney, Australia. Días después, hermanos, hubo un incendio en Nueva Zelanda, en la localidad de Hawkins Bay, en Nueva Zelanda. Hermanos, lo curioso de este evento es que el mismo día, pero más tarde, hubo otro incendio en otro centro de reuniones en Mount Dore, Nueva Caledonia. Es decir, en menos de 24 horas, dos capillas se incendian y las autoridades no saben cuáles son las razones. Posteriormente a eso hubo un ataque violento a una capilla en Numancia, Auckland, Filipinas. Ahí pueden ver algunas imágenes de cómo violentaron la entrada, las ventanas, el obispado también. Ustedes quizás puedan ver las imágenes o si ya las han visto, de cómo violentaron varias áreas de la capilla. Y más recientemente, este domingo 14 de diciembre, hubo un evento también en una capilla en República Dominicana, algo, hermanos, que nunca antes había ocurrido en esta área. Así que, hermanos, estos eventos me parecen particulares que hayan estado ocurriendo en prácticamente los últimos 4 meses. Y al menos de mi parte, no había visto que en un periodo de tiempo tan pequeño, tan reducido, hubiesen acontecido tantos eventos relacionados a centros de reuniones. Hermanos, cuando hablamos de centros de reuniones, hablamos de casas de adoración, en donde se nos pueden venir a la mente una serie de cosas sagradas que llevamos a cabo aquí. Por ejemplo, ordenanzas bautismales, confirmaciones, tomamos la Santa Cena y renovamos los convenios que hicimos al bautizarnos. Testificamos, aprendemos, nuestros niños aprenden igualmente. Así que, de alguna manera, estos lugares de adoración, hermanos, significan muchísimo para cada uno de nosotros. Ahora, estos centros de reuniones, hermanos, el presidente Nelson los ha llamado refugios. Y en un mensaje que se llama Acoger el futuro con fe en octubre del 2020, él dijo lo siguiente: las estacas de Sion son un refugio contra la tempestad, porque están dirigidas por aquellos que poseen las llaves del sacerdocio y ejercen la autoridad del sacerdocio, conforme sigan el consejo de aquellos a quienes el Señor ha autorizado para guiarlos, sentirán mayor seguridad. Fíjense lo que él menciona en el 2020. Estábamos en plena pandemia. Las estacas de Sion, es decir, las estacas, por ende, las capillas, los centros de reuniones, son un refugio contra la tempestad. Dice que son un refugio porque están guiadas y dirigidas por las llaves del sacerdocio y nos dice que sentiremos, en la medida que sigamos el consejo de estos líderes, sentiremos mayor seguridad. Entonces, fíjense estas palabras, hermanos, que menciona el presidente Nelson: refugio, llaves del sacerdocio, seguridad.
Ustedes ven en esta imagen seguridad, refugio, ven las llaves del sacerdocio o el poder de Dios en estos lugares. Hermanos, a simple vista, la respuesta que ustedes pudiesen dar sería no. Sin embargo, ese es el propósito y es el objetivo que tiene el adversario, que nosotros no veamos estos lugares como refugio contra la tempestad, contra Satanás y sus secuaces. Y este es el mensaje claro, hermanos. Esto es una continuación de la guerra en los cielos. Es la continuación de esta guerra ya declarada. Y es por eso, hermanos, que el élder Ulises Suárez, en abril de este año, dijo lo siguiente: desafortunadamente vivimos en un mundo en el que mostrar reverencia por las cosas sagradas es cada vez menos común. La falta de respeto por lo sagrado ocasiona el aumento tanto de una actitud despreocupada como una conducta indiferente, lo que puede sumir con rapidez a una generación en la apatía y catapultar a la siguiente generación en la miseria. Entonces, hermanos, vivimos, dice el Elder Suárez, desafortunadamente en un mundo en donde no se está mostrando reverencia por las cosas sagradas. Solamente por darle un ejemplo, iglesias de diferentes denominaciones fueron incendiadas durante diferentes eventos sociales que ocurrieron aquí en Chile durante el 2019. Eso es parte de estas palabras del Elder Suárez. No hay reverencia por las cosas sagradas. Sí, no es reverente para mí, pero eso no significa que no sea reverente para los feligreses, los miembros de otras denominaciones. Entonces, hermano, esta falta de respeto puede llevar a una actitud despreocupada, a una conducta indiferente, por ende, la apatía y la miseria. Entonces, hermanos, estos centros de reuniones que nosotros directamente hemos sentido que han sido violentados de nuestra iglesia, hermanos, es el mismo sentimiento, el mismo dolor que debemos sentir cuando se violente, ¿verdad?, lo sagrado de otras denominaciones, de otras religiones. Esto no solamente ha venido ocurriendo, ni está ocurriendo con nuestra iglesia, viene ocurriendo con muchas iglesias, sobre todo los cristianos en África. Así que, hermanos, el mensaje claro del Elder Suárez es que no mostremos una actitud despreocupada ni indiferente ante todas estas cosas que están ocurriendo. Eso, hermanos, puede llevarnos a la apatía y decir con el tiempo, bueno, otra capilla más. Bueno, esto ya ha ocurrido en otras partes. No hay nada de qué preocuparse. Hermanos, esta es la intención de Satanás, adormecernos de alguna manera y que no sintamos casi que ningún tipo de reverencia ni de respeto por estas cosas. Así que yo estoy seguro de que es una minoría que tiene esta apatía, pero no está de más recalcarlo, dado las palabras del Elder Suárez. Muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con el dolor y hemos sentido la empatía de todos estos santos que han sufrido la pérdida de sus capillas y la pérdida de vidas humanas en algunos de estos centros, como en el caso de la capilla en Michigan. Ahora, hermanos, quiero leer un extracto de un mensaje del presidente Henry B. Eyring que se llama Gratitud en el Día de Reposo de octubre del 2016. Quiero que puedan ver de qué manera él va introduciendo lo que yo he denominado una profecía en esta oportunidad, en este mensaje. Fíjense lo que él va diciendo. Para los santos de los últimos días, el día de reposo es uno de esos momentos, más bien un día de gratitud y amor. En 1831, el Señor instruyó a los santos en el condado de Jackson, Missouri, que sus oraciones y agradecimiento debían dirigirse al cielo. A los primeros santos se les dio una revelación en cuanto a la manera de guardar el día de reposo y de cómo ayunar y orar. Fíjense la manera en que él describe el día de reposo: gratitud y amor. Muchos de ustedes que están escuchando ya sienten gozo en el día de reposo como un día para recordar y dar gracias a Dios por las bendiciones. Aquí agregamos otras palabras: gozo, recordar y
bendiciones. Y aquí menciona el himno número 157, cuenta tus bendiciones, y dice el presidente Henry Biden leyendo fragmentos de este himno. Cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Bendiciones, cuenta y verás, bendiciones de Jesús tendrás. Sientes una carga grande de pesar, es tu cruz pesada para aguantar. Ve tus bendiciones, cuenta y verás cómo aflicciones nunca más tendrás. Entonces, hermanos, hablando del día de reposo, fíjense la manera en que este himno describe algunas de las cosas que nosotros por lo general llevamos a las capillas a los centros de reuniones cuando asistimos a renovar los convenios. Penas, dolor, tentaciones, furor, carga, pesar, cruz pesada para aguantar y aflicciones. Muchas veces nosotros tenemos estas situaciones de un cúmulo de eventos o situaciones que nos han ocurrido durante la semana. Y esta es la manera en que nosotros vamos a adorar en la casa del Señor, para sentir paz, gozo, amor, agradecimiento y recordar todas las bendiciones que el Señor nos da. Sigue diciendo el presidente Biden, una bendición por la que podemos estar agradecidos es el estar presentes en la reunión sacramental, reunidos con más de uno o dos de sus discípulos en su nombre. Y aquí, hermanos, vamos entrando ya, ustedes se están dando cuenta hacia dónde se está dirigiendo él. Habló del domingo, día de reposo, y ahora habla de la bendición de estar reunidos en la reunión sacramental, como discípulos en su nombre. Hermanos, más recientemente, el mismo presidente Henry Biden, hablando de aquellos que tienen su nombre, quiero recordar lo que él dijo y quiero hacer un paréntesis aquí. En la red social de Facebook, el presidente Henry Biden dijo hace pocos días, el Señor está preparando a su iglesia y a su pueblo, aquellos que llevan su nombre, para recibirlo a Él. Hermanos, el Señor está preparando a su pueblo y a su iglesia, aquellos que llevan su nombre. Si nos vamos a la cita del presidente Henry Biden, ese pueblo, aquellos que llevan su nombre, son en parte los que están presentes en la reunión sacramental. Por eso tomamos nuevamente su nombre sobre nosotros al renovar los convenios bautismales tomando la Santa Cena. Y esto, hermanos, es interesante porque más adelante lo voy a enlazar con otro párrafo del presidente Henry Biden. Hay personas que están en su casa sin poder levantarse de la cama. Hay otros a quienes les gustaría estar donde nosotros estamos, pero que están prestando servicio en hospitales y brindando seguridad pública, o están defendiéndonos a riesgo de su propia vida en algún desierto o jungla. El hecho de que podamos reunirnos, aunque sea con un solo santo más, y participar de la Santa Cena, nos ayudará a comenzar a sentir gratitud y amor por la bondad de Dios. Hermanos, entonces fíjense lo interesante de todo esto. Hay personas que no pueden reunirse con nosotros los domingos en la sacramental. Sin embargo, el hecho de que podamos reunirnos con más santos de los últimos días es una evidencia de que podemos comenzar a sentir gratitud y amor por la bondad de Dios. Me fui de Albuquerque para ir a estudiar a Cambridge, Massachusetts. Había una capilla y un distrito que se extendía por gran parte de Massachusetts y Rhode Island. Iba en auto por las colinas de esa hermosa región a reuniones sacramentales de pequeñas ramas, la mayoría en pequeños locales alquilados o pequeñas casas remodeladas. Lo que no podía ver claramente en ese entonces era que el Señor estaba derramando su espíritu sobre las personas en esas pequeñas reuniones sacramentales. Podía sentirlo, pero no podía percibir ni el alcance ni el momento oportuno de las intenciones del Señor para edificar y glorificar su reino. Hermanos, es lo mismo que acabo de leer del presidente Henry Biden, que el Señor está preparando para su segunda venida a su iglesia y a su pueblo, aquellos que llevan su nombre. Hermanos, a pesar de que hoy no podamos percibir el alcance de lo que el Señor está haciendo con nosotros en las reuniones sacramentales, hermanos, podemos
de alguna manera percibir el Espíritu del Señor en estas reuniones sacramentales. Y aquí tiene un mayor sentido el por qué, de alguna manera que desconocemos, varias capillas de nuestra iglesia han sufrido algún tipo de daño, ya sea de manera violenta, por un agente externo o de una manera fortuita y accidental. Entonces, hermanos, es porque en ese centro de reunión, específicamente durante las reuniones sacramentales, como ocurrió en el evento en Michigan o como ocurrió en República Dominicana el domingo 14 de este mes, ahí, hermanos, dice, su espíritu está sobre las personas en esas pequeñas reuniones sacramentales o en esas reuniones sacramentales para quitar la palabra pequeña, en esas reuniones sacramentales, hermanos. Ahí se manifiesta, ahí el Señor está derramando su espíritu. Ahí en estas reuniones, hermanos, el Señor nos está preparando para presentarnos ante Él nuevamente, para recibirlo, para conocerle. Y ahora, hermanos, viene lo que yo considero una profecía muy clara del presidente Henry B. Eyring y que tiene que ver con todo esto que está ocurriendo en las capillas. Los tiempos que viviremos presentarán pruebas difíciles como sucedió con el pueblo de Alma bajo el cruel Amulón, quien puso cargas en sus espaldas demasiado pesadas para llevar. Fíjense la manera en que él habla. Cuando un profeta, cuando un testigo especial de Cristo, yo leo o escucho que dice, hablando en tiempo futuro, los tiempos que viviremos. Hermanos, yo ahí inmediatamente presto atención, hago un enfoque, porque no me está hablando para ese momento, me está hablando en un tiempo futuro. Dice, viviremos, es decir, en un futuro. ¿Qué vamos a vivir? Pruebas difíciles. Y él hace una comparación. ¿Qué tipo de prueba? Bueno, pruebas similares a las que vivió el pueblo de Alma bajo el cruel Amulón. Hermanos, y aquí quiero hacer una distinción, porque justamente la experiencia que él utiliza del pueblo de Alma no es individual, no es particular de una sola persona, es de un pueblo. Y justamente hoy creo que ya estamos viviendo ese tiempo futuro, en parte ese cumplimiento de esta profecía, o al menos el inicio, como yo lo percibo, de pruebas difíciles aún mayores, pero no solamente de manera individual. Sí, muchos de nosotros estamos viviendo la conmoción en nuestras familias individualmente, pero también como pueblo, similar al pueblo de Alma. Y dice, quien estaba bajo el cruel Amulón. Ahora, él menciona algunos versículos y yo quiero compartirlos con ustedes para traer estos versículos a nosotros con una aplicación inmediata. Mosía 24 se encuentra el relato del pueblo de Alma y Amulón. Dice, porque Amulón conocía a Alma y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey y que era el que creyó en las palabras de Abinadí y fue echado de ante el rey y por tanto estaba enojado con él, pues estaba sujeto al rey Lamán. Sin embargo, ejerció autoridad sobre ellos y les impuso tareas y les fijó capataces. Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Hermanos, fíjense quiénes son los protagonistas en esta parte del relato. Amulón dice que conocía a Alma y a su vez Alma creyó en las palabras de Abinadí. Hermanos, si aquí vemos una representación, ¿verdad?, de este estado terrenal o desde la preexistencia como un escenario, hermanos, podemos interpretarlo al menos como yo lo veo. Amulón siendo Satanás, Alma, nosotros, Abinadí, el Señor. Satanás nos conoce a cada uno de nosotros y está enojado con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto enojo de Satanás contra nosotros? Porque nosotros creímos
en las palabras del Señor. Esa es la profundidad de lo que el presidente Henry B. Eyring trataba de compartir con los santos en ese momento cuando dio este mensaje. Y hoy, hermanos, creo que tiene una aplicación inmediata. El adversario, nuestro enemigo en común, nos conoce muy bien desde la preexistencia y está enojado con nosotros porque nosotros creímos en las palabras del Señor cuando por primera vez las escuchamos de la boca de un par de misioneros o hermanas. Nosotros creímos en las palabras del Señor cuando leímos la portada del libro de Mormón, cuando leímos la promesa de Moroni. Creímos en las palabras del Señor cuando nos arrodillamos, igualmente como ese joven de 14 años llamado José Smith, y le preguntamos al Señor si el profeta José Smith recibió la visita del Padre y del Hijo. Hermanos, nosotros creímos en el testimonio que recibimos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando preguntamos si la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es verdadera. Y como creímos y como hicimos convenios con el Señor, Él, no Amulón, Satanás, nuestro enemigo en común, está enojado con nosotros. Y aquí, hermanos, podemos ir avanzando en este análisis. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones. Y él entendió los pensamientos de sus corazones. Hermanos, algo que le molesta a Satanás sobremanera es que nosotros como hijos de Dios, como pueblo del convenio del Señor, elevemos clamores, súplica, oremos, nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Hermanos, por esa razón, Él busca que nosotros cesemos de orar, cesemos de adorarle. Y uno de estos lugares en donde lo adoramos como pueblo, es en estos centros de reuniones. Y es por eso que encuentro una similitud directa entre el día de reposo, las reuniones sacramentales y esta simbología que nos muestra acá el presidente Henry B. Eyring. Sigue diciendo el versículo 13. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Hermanos, la promesa del Señor, cuando ocurra la segunda venida, es esta: el Señor nos librará de este cautiverio, iniciará el reinado de paz, y Satanás será atado. Pero por los momentos dice: alzad vuestras cabezas y animaos. Ahora, el versículo 14, la promesa del Señor sigue diciendo: y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor, Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Aliviará las cargas, seremos testigos en lo futuro, y el Señor nos visitará como pueblo. Hermanos, estas mismas promesas fueron las que recibió el pueblo de Nefi en la tierra de abundancia previo a la visita de Cristo a las Américas. Muchos estaban siendo perseguidos por aquellos incrédulos que colocaron sobre ellos una pena de muerte. Sin embargo, en su momento, ellos fueron testigos de lo que ocurrió después. La señal fue dada y ellos vieron al Salvador Jesucristo y fueron testigos de que todas las palabras de los profetas se cumplieron. Ahora, hermanos, la promesa de que el Señor visitará a su pueblo es tan real que encontramos en el versículo 16 lo siguiente: y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia,
que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo: consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. Hermanos, todavía no ha llegado ese mañana. Por los momentos nos queda sobrellevar estas aflicciones y pruebas con fe y paciencia. Pero la promesa, hermanos, no ha cambiado. Mañana nos librará del cautiverio el Señor. Esta misma promesa recibió Nefi cuando oró por su pueblo en 3 Nefi 1. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo, para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Hermanos, quiero leer nuevamente algo que dice Mosías 24:13. Fíjense lo que recibió este pueblo de alma como promesa. Las palabras del Señor, ¿cuáles fueron? Sombreado en color rosa. Alzad vuestras cabezas y animaos. Las palabras del Señor a Nefi, ¿cuáles fueron? Alza la cabeza y sed de buen ánimo. Hermanos, las mismas palabras, la misma promesa. Ahora, hay algo interesante en el versículo 16 de Mosías, que está arriba, y el versículo 13 de 3 Nefi abajo. Dice Mosías, el Señor a ese pueblo de alma: mañana os libraré del cautiverio. Y a los creyentes en la tierra de abundancia, el pueblo de Nefi, el Señor les dijo: mañana vengo al mundo. Hermanos, mientras que el Señor llegue, nos queda soportar estas pruebas y aflicciones y estas cargas con paciencia y con fe. El Señor cumplirá su promesa. Esa promesa de mañana nos librará del cautiverio, hermanos. Yo lo interpreto de manera clara como la segunda venida. Cuando Él venga, hermanos, iniciará el reinado milenario de paz. Y ahí en ese momento nosotros seremos testigos, como el pueblo de alma lo fue, de que el Señor cumple sus promesas. Hermanos, yo testifico de que mañana el Señor vendrá, no de manera literal, pero sí como promesa a su pueblo. Testifico que en estos lugares de reuniones se libra una lucha espiritual. En estas capillas, en estos centros de reuniones, como santos de los últimos días, el Señor nos prepara para su segunda venida. Y al mismo tiempo, Satanás pretende junto a sus secuaces que no adoremos al Señor. Hermanos, testifico de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. Es un reino que más nunca será quitado de ella. Testifico de que Él vive de manera literal. Testifico de que el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo en esa arboleda sagrada. Testifico del libro de Mormón y testifico de que en la medida que escuchemos a los siervos del Señor, sus profetas, seremos guiados en preparación para su segunda venida por estos tiempos de conmoción y angustia. Y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te invito a que puedas compartir este video con muchas más personas, a reaccionar con un me gusta y a dejarme tus impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.